¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Marco Calderón. Esto es Mesa de Prensa, una mesa para poder dialogar, conversar y saber un poco más de lo que sucede en el país, hablando políticamente, por supuesto. Y esta noche nos acompaña el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, a quien le damos la bienvenida. General, ¿cómo está? Marco, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti y a todos los panelistas acá presentes y a toda la audiencia de Canal N por permitirme estar acá y comunicar los eventos en relación a esta aprobación desde el Parlamento Nacional de la interdicción aérea en cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica. Perfecto. En ese tema vamos a volver en algunos segunditos. Vamos a presentar entonces a nuestros compañeros, nuestros colegas, a Víctor Reyes del diario El Comercio. Víctor, ¿cómo estás? Marco, muy bien, gracias por la invitación. Y Diego Quispe de La República. Diego, ¿cómo Marco, estás? gracias. Buenas noches. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Siempre están con nosotros acompañándonos para esta línea de preguntas, este grupo de preguntas. Bueno, general, ¿qué diferencia hay? Porque estaba leyendo interdicción de interceptación, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la diferencia en esto? Bueno, antes que nada yo, antes de responder la pregunta, quisiera dar un saludo muy fraterno y felicitación. Creo de que este es un gran logro para el país. Es un trabajo conjunto que se realizó desde agosto del año pasado, conjuntamente con los Estados Unidos de Norteamérica del sector defensa, con nuestra Fuerza Aérea del Perú, con Cancillería, en el sentido de lograr, después de cerca de 21 años, levantar un lamentable suceso que sucedió en nuestro territorio, con la lamentable pérdida de ciudadanos estadounidenses, pero que creo de que en la articulación y la coordinación, lo que debe primar son los intereses del país en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, respondiendo a la pregunta, lo que unos hablan de interdicción, interceptación, la interdicción viene a ser el acto en la cual una aeronave, interdicción aérea, una aeronave, al tener conocimiento mediante un sistema radárico del ingreso no autorizado de una aeronave a territorio, o que esté determinando o utilizando una ruta con presunción de cometer un ilícito, es interceptado desde el aire por aeronaves para que tomen las acciones de acuerdo a los protocolos establecidos. Muchos han hablado de que esta interdicción debería ser letal, ¿correcto? Como lo era antes, como por ejemplo lo lleva a cabo la hermana República de Colombia. Sin embargo, Colombia hace 5 años que tiene la aprobación de hacer esa interdicción letal conjuntamente con los Estados Unidos, no ha hecho un solo derribamiento de una aeronave. ¿Por qué? Porque existen procedimientos establecidos y protocolos que vienen funcionando para evitar justamente los ilícitos, sí, llegar al desmedro de la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, creo que esos procedimientos que se han venido llevando a cabo y que ha habido acuerdos y conversaciones iniciadas desde agosto del año pasado en los Estados Unidos, porque yo tuve la oportunidad como ministro de Estado estar en los Estados Unidos, conversar con miembros de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos para llevar a cabo este acuerdo que hace 3 días ha llegado prácticamente a un buen acuerdo. ¿Cuántas avionetas ingresan ilegalmente al país según la información de los Estados Unidos? Mire, yo le puedo hablar de datos del año pasado, ¿no? Al mes de agosto del año pasado habían ingresado cerca de 733 aeronaves. La información no la tenemos nosotros, la información nos la proporcionan los Estados Unidos, porque ellos tienen los medios tecnológicos, logísticos, para determinar qué aeronave está ingresando y qué ilícito está cometiendo. Entonces, particularmente en la selva central de nuestro país, en la zona de Pichipalcazu, en la cual se estaban llevando a cabo el ingreso de aeronaves. Y de una u otra manera, las acciones que nosotros llevamos a cabo, porque no teníamos algún tipo de acción como para llevar a cabo eso desde el aire, no teníamos cooperación, no teníamos presupuesto. Entonces, lo que se hacía era, desde tierra, conjuntamente con la policía, llevar a cabo la destrucción de estos aeropuertos clandestinos que estaban hechos para justamente llevar a cabo estos ilícitos. ¿Cuántos radares hay en la selva? Mire, nosotros estamos hablando de radares de procedencia americana, por eso que teníamos el problema, porque acá hay que decir las cosas como son. A raíz de que se produjo este lamentable hecho, hace más de 20 años, nosotros tenemos la necesidad de hacer mantenimiento, tener repuestos, tener accesorios, y no los podíamos tener porque estamos sancionados por los Estados Unidos. Con esta aprobación de este acuerdo, prácticamente se levantan estas sanciones y se puede llevar a cabo. Tenemos uno en Madre de Dios,
que, discúlpeme la broma, ¿no? Discúlpeme la broma, pero yo hago eco a la canción de Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. Su máxima capacidad de funcionamiento es de 30 y 40%. Entonces, no se puede estar así en la lucha frontal contra el narcotráfico. Con este acuerdo se va a poder llevar a cabo la implementación del sistema radárico, de tal manera de que al ingreso de una aeronave que no está autorizada puede ser detectada, inmediatamente despegan los aviones y se toman las acciones de acuerdo al protocolo establecido. ¿A partir de cuándo empieza ya este acuerdo? Bueno, una vez que esté implementado este acuerdo, estamos hablando de 3 días que recién se ha hecho, yo creo que ya se deben de llevar a cabo por parte de nuestra Fuerza Aérea, por parte de los mecanismos correspondientes de los Estados Unidos, porque ya se ha cumplido con todos los compromisos establecidos, porque en ese marco también hay donaciones de aeronaves, de helicópteros, de sistemas radáricos y de adquisiciones que tiene que hacer el Estado peruano para complementar todas esas acciones en la lucha contra el narcotráfico. General, ¿tiene ejemplos de otros países donde, producto de acuerdos similares, se haya avanzado en la lucha contra el narcotráfico? Ecuador. Ecuador ahorita también está firmando un acuerdo de interdicción aérea que los viene llevando a cabo. Bolivia no lo tiene. No tengo conocimiento de otro país que esté inmerso en esta lucha contra el narcotráfico. Colombia sí lo tiene, ¿no? Y ha llevado a cabo todo este tipo de acciones dentro del Plan Colombia para llevar a cabo ello, ¿no? Por eso puse como ejemplo de que no es necesario tener una interdicción letal, ¿no?, en perjuicio de la vida humana, cuando se pueden cumplir los protocolos establecidos y que vienen funcionando tanto en Colombia como en Ecuador. Ahora, general, ¿hay una estadística de cuánto es del traslado de la droga interna es lo que se hace a través de vías aéreas y cuánto es a través de tierra, de las carreteras que hay en el Brain y en zonas donde se produce este producto? Porque para saber más o menos qué tanto se va a hacer ahora o qué tanto va a beneficiar este acuerdo en comparación con lo que se tiene que reforzar también en el traslado de la vigilancia de vías terrestres, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje es lo que se mueve por aire y qué porcentaje es lo que se mueve por tierra? Mire, eso depende de los escenarios y las acciones que hagan las fuerzas del orden, ¿no? Porque ellos tienen alternativa. Hay una ruta de la droga. Recordemos del año pasado una intervención por parte de una patrulla del ejército en la zona de Putis que incautó 500 toneladas de droga. Y así ha habido varias acciones correspondientes. Esa es una ruta. Otra ruta es la ruta marítima. La ruta marítima de los cuales salen del Brain y llegan a los puertos, no quiero mencionar por una razón de ética, de estrategia que tiene cada uno de los elementos, pero que está comprobado de que llegan a los puertos y que ellos salen por intermedio marítimo al mercado asiático, al mercado europeo. Y también la ruta aérea que va hacia Bolivia y va hacia Brasil, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Si nosotros hacemos cálculos, una aeronave tiene aproximadamente 300 kilos que transporta, estamos hablando de 300 kilos de droga. Hagamos 773 aeronaves hasta el mes de agosto, proyectémoslas con 1.200 más o menos que han ingresado por 300, estamos hablando de ¿cuántas toneladas? Cerca de 3.000. Entonces, y eso es solamente por la ruta aérea. Y la ruta terrestre también, porque en esa solamente intervención tuvimos media tonelada. Hablemos de que la ruta de la droga sea el 50% de la aérea. Estamos hablando también de unas 1.000 toneladas. Y así, recordemos que de acuerdo a lo que los informes que salen, cerca del 90% de la droga que se produce en el Brain sale. Entonces, creo que esta medida de enfrentar directamente la lucha contra el narcotráfico, creo que va a ser una medida que reduzca la incidencia de que esto puede salir por medio aéreo. ¿Y con qué acciones se debe complementar esto? Justamente porque se está atacando al espacio aéreo. Ahora, ¿qué acciones se deben hacer para complementar la erradicación de las hectáreas de hoja de coca que en los últimos años han ido en aumento? Tanto para evitar que salgan también por la vía marítima, como dice usted, y la vía terrestre. Mire, yo creo que la gran solución que debe haber acá, a veces uno cuando propone soluciones piensan de que no son las más que tengan mayores resultados, ¿no? Pero yo pensaría de que pueden sembrar lo que desean, ¿eh? De verdad, pueden sembrar lo que desean, ¿correcto? Pero si no ingresara ningún insumo, de nada serviría que siembren N cantidades de hoja de coca. El problema está en los insumos que permiten la elaboración del clorhidrato de cocaína.
Porque no estamos hablando de que, como era antes, hace unos 10, 15 años, de que se producían las bolas, se producían solamente insumos y que eso eran llevados hacia otros países, ¿no? De acá está saliendo, y creo que en cada intervención que hace nuestra Policía Nacional, con una marca de un delfín, con una marca de un animal o con un sello que ellos ponen, usted puede ver que es clorhidrato de cocaína. En el Putumayo no se está elaborando el clorhidrato de cocaína, se está haciendo la cocaína líquida. Poco o nada hacemos ahí. Entonces, yo pienso de que las medidas deben ser más radicales, más efectivistas y deben complementar este acuerdo con acciones directas en la zona, ¿no? Y permitiendo que los sectores presenten otras alternativas de solución, ¿no? De desarrollo y de bienestar. General, cuando dice medidas radicales, como por ejemplo aumentar la presencia militar en el BRAIN. No, yo no pienso que esa sea una salida. La salida no es de que haya una presencia militar de BRAIN, y hago recordar de que la política antiterrorista y la política de lucha contra drogas no la lleva a las Fuerzas Armadas, eso lo lleva a la policía. Nosotros, en el caso, por ejemplo, porque lo que está sucediendo en el BRAIN está muy ligado a lo que sucede en el Putumayo, porque son organizaciones y bandas criminales que se dedican a esos ilícitos. Lo que se debería hacer es terminar el capítulo del BRAIN, que nuestra policía se encargue del BRAIN y que en la zona del Putumayo ya ingresen las Fuerzas Armadas, con todos los sectores, en un trabajo de articulación multisectorial que permite el desarrollo y bienestar y la sustitución de esa actividad ilícita por parte de elementos armados extranjeros. Rubén Vargas decía en una columna del Comercio de que habían los escáneres, ¿no?, se habían malogrado, que a las comunidades achaninkas se les había abandonado porque ya no se les apoyaba en el sentido de los cultivos alternativos, ¿verdad? Que los achaninkas vinieron al Palacio de Gobierno, pero nunca fueron recibidos, y a raíz de eso empezó a crecer justamente la siembra de la hoja de coca. ¿Cuánto hay que ayudar a estas comunidades para que justamente los cultivos alternativos funcionen? Miren, en la zona de BRAIN hay una serie de bondades, ¿no?, que nosotros hemos sido ganadores de premios internacionales, como es el cacao, como es la fruta, y no estamos orientando nuestros máximos esfuerzos ahí. Cuando hablamos que se nos han malogrado los escáneres, disculpen la palabra, por favor, somos un Estado. Los escáneres no son la solución. La solución es impedir que los insumos lleguen al BRAIN. ¿Y cómo se hace eso? Con un efectivo control. ¿Y si nosotros le encargamos a una organización como fue la SUNAT, que solamente opere de 8 a 4 de la tarde, ¿a qué hora cree que van a ingresar los insumos? Entonces, digamos las cosas verdaderamente como son. Si nosotros queremos enfrentar directamente, tenemos que tomar decisiones más audaces y tenemos que ser más radicales en cada una de las acciones que ¿Usted lo planteó así en algún momento? Pero por supuesto. ¿Cuál fue la respuesta? Porque aparentemente no lo escuchaban entonces. Es que cada uno dice que tiene su competencia. Cada uno tiene su competencia. Entonces, y en el marco de su competencia uno tiene que tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Todo el mundo sabe, lo sabe la policía, lo sabe la SUNAT, lo sabe de que los insumos no deben ingresar. Saquen cálculos. Nosotros sacamos cálculos en el año 2020 en el sentido de que se ha llevado ahí cemento como para construir 2 yokeis. ¿Y dónde están los yokeis? El cemento es el sustituto de la cal. Entonces, tenemos que tomar las acciones, así como con el ácido sulfúrico, así como los insumos necesarios para producir el clorhidrato de cocaína, debemos tener el suficiente control y la decisión de decir, esto no va, esto no va. ¿A dónde va esto? ¿A dónde va? ¿Por qué va? Ahí está la solución en la mano. Si nosotros frenamos el insumo, siembren lo que siembren, no se va a producir el clorhidrato de cocaína. General, justamente en esta columna que mencionaba Marco del exministro Rubén Vargas, que publicamos en el Comercio hoy, él advierte que se cerró una base militar en diciembre del 2023, la base del Alto Anapati, que estaba en el BRAIN, y que esto ha afectado la lucha en la región. Fue, me parece, durante su gestión, en diciembre del año pasado. ¿A qué se debió el cierre de esta base y si efectivamente ha afectado la lucha contra los... A ver, cuando se empezó la denominación del BRAIN, de los valles del río Apurima, Ine y Mantaro, fue aproximadamente en el año 2006. Estamos hablando de hace 18 años. Ahí se organizó el destacamento BRAIN y posteriormente se llevó a cabo. ¿Por qué pongo este escenario inicialmente? Porque teníamos un 100% de una área geográfica
que tenía incidencia terrorista con apoyo al narcotráfico. Hablo de porcentaje 100. Hoy por hoy le hemos reducido un 40%. Y ese es el propósito de la intervención de las Fuerzas Armadas, llegar a una fase de pacificación mediante la consolidación. Quiere decir que yo levanto el estado de emergencia y se lo entrego a la policía. No es porque la descuido, de ninguna manera. Pero si permanentemente por 18 años va a permanecer una fuerza militar, se puede interpretar varias cosas, como que me interesa estar ahí, como que me interesa el presupuesto, ¿no? Y lo cierto es de que nosotros debemos de pacificar y entregarle a la policía el control territorial de esa zona. ¿Por qué? Y no estoy siendo duro con las Fuerzas Armadas ni nada por el estilo, sino que nuestras Fuerzas Armadas, presupuestalmente, logísticamente y en su organización, no puede tener dos frentes. Yo no puedo estar en el Brain ni en el Putumayo. Tengo que estar en el Putumayo. Entonces, el Brain, una vez consolidado, ¿quién lo tiene que tener? La policía. Respondiendo a su pregunta, se tiene que desactivar bases, porque al haber ejecutado un control territorial, al haber pacificado la zona, ya no hay necesidad de que tengan una base. O sea, ya no era necesaria la base. Por supuesto, ese es el procedimiento normal y necesario. Y cuando decimos, salió la base militar, por eso hay narcotráfico, vuelvo a repetir, la función del control de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico es de la policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Sino que en estos momentos la declaratoria de estado de emergencia, por haber sobrepasado las capacidades, por haberse llevado a cabo una lucha frontal y directa contra el terrorismo, se ha ido reduciendo la zona y el que tiene el control en estos momentos es la Fuerza Armada. ¿Y en estos momentos no hay bases militares en el Brain? Sí hay. ¿Cuántas hay en eso? Aproximadamente entre 40 y 50, ¿no? No puedo decir el número exacto por una cuestión de estrategia y de ética, ¿no? Y la idea es que eventualmente se vayan reduciendo a medida que se Pero por avance y supuesto, entregarse todo el control. se reduce, se establece comisarías, se les entrega a la policía, pero la Fuerza Armada no puede salir de un momento a otro. Tiene que quedarse helicópteros, tiene que quedarse personal, pero ya reducido. De tal manera de que ayuda a nuestra policía a que ejerza el control territorial en el cumplimiento de su misión. Cada quien tiene su competencia. Si eternamente va a estar las Fuerzas Armadas, ¿sabe cuánto se gasta en el Brain? 1 millón de soles diarios. 365 millones de soles. Eso puede empezarse en otra cosa. Pero que no podemos enfrentar durante 18 años. Yo creo que tenemos que hacer un análisis verdadero de lo que tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Porque las Fuerzas Armadas tienen la obligación de ya trasladarse a la zona del Putumayo. General, en todo caso, la Policía Nacional, desde su punto de vista, ha mostrado tener capacidad para tener ese control territorial las veces que se ha desactivado bases militares en el Brain. Por supuesto, por supuesto. Sí, ha habido. Porque no estamos hablando de una, de dos, estamos hablando de cerca del 60% del territorio que inicialmente lo tomó las Fuerzas Armadas y que ha sido entregado a la policía. Es más, la ruta del gas ya no está declarada prácticamente en estado de emergencia. Si bien es cierto, hay un destacamento militar cercano que apoya el accionar, pero esa ya es una función eminentemente de control del orden interno. ¿Y quién lo asume? La policía. Por eso, lo que tenemos que hacer, si queremos pacificar la zona, es reducir la incidencia de las Fuerzas Armadas en esa zona. Ahora, pero las cifras revelan de todas formas que el porcentaje o el número de hectáreas que se cultiva de coca ha ido en aumento. Sí. Me parece un aumento sostenido desde el 2011. Sí. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué no se ha logrado revertir esa tendencia en casi una década? ¿Ya? Yo creo que esa pregunta debería ser orientada al sector interior en la lucha y establecer su política antidrogas, ¿no? Pero usted que conoce la problemática, ¿a qué lo atribuye? Pero vuelvo a repetir, es su política. Ellos determinan qué cantidades de hectáreas deben reducir, las acciones que deben de ser para la captura, erradicar los insumos. Es todo un trabajo que ellos lo tienen que hacer. Las Fuerzas Armadas están ahí para la lucha contra el terrorismo y apoyar la acción policial en su lucha contra el narcotráfico. ¿Y Devida ha hecho un trabajo hasta ahora que haya logrado algo? Bueno, creo que los números son los que mandan, ¿no? Entonces, creo que si entramos a las estadísticas, la respuesta es evidente. El mismo trabajo que se hace de la incautación de los insumos sirve también para combatir la minería ilegal.
Bueno, ese es otro tema totalmente distinto. A ver, lo que pasa con la minería ilegal, que nosotros estamos dando la espalda, ¿no?, a una labor ancestral de nuestros mineros artesanales. Yo he tenido la oportunidad y el honor de haber sido viceministro de Minas, ¿no?, por cerca de 6 meses. Yo he conversado con ellos, los entiendo, los comprendo, y creo que acá debe haber una reforma en el sentido de aperturar la manera de que ellos puedan trabajar en esa actividad que por años les ha servido de sustento económico. Estoy hablando de la minería artesanal, ¿correcto? La minería artesanal, la pequeña minería y minería artesanal. Pero nosotros no podemos satanizarlos y decir, no, ellos son ilegales o son informales. No, hay que ordenar un poco la casa. El problema que existe en Patás no es única y exclusivamente del nivel de criminalidad y de violencia que se ha incrementado en los últimos meses, días o años, sino es porque no estamos estableciendo una adecuada reforma. Si nosotros vamos a decir dejar hacer, dejar pasar, porque no solamente es en Patás, estamos hablando de Puno, estamos hablando de Arequipa, estamos hablando de Madre de Dios. ¿Y qué acción hacemos? No tenemos sentarnos, el eje del Ministerio de Energía y Minas, el eje de Ambiente, y creo que la solución versa en lo siguiente: tenemos la obligación como Estado y como gobierno de comprar el oro. El oro debe quedarse en el país. Si el oro se queda en el país, no se imagina el desarrollo que tenemos como país. Se están yendo 3.000 millones de dólares por el norte, 6.000 millones de dólares por el sur. Fácil, ingresen a los reportes que tiene el país del sur y vean si tiene alguna actividad de extracción en la minería. Yo creo que ninguna. Y entonces, ¿de dónde exportan 6.000 millones de dólares en oro? ¿De dónde es ese oro? Del Perú. Y en el norte no solamente tenemos Patás, tenemos Condorcanqui. No sé, o no queremos ver, o no sé. En Condorcanqui tenemos un serio problema en la zona de frontera, en la cual se están ingresando y se está extrayendo recursos de nuestro territorio nacional. ¿Y qué opinión le merece esta ley aprobada por el Congreso que, según ellos, fortalece la lucha contra la minería ilegal, pero según varios gremios vinculados al sector minero, más bien está apoyando o sería un golpe a la lucha contra la minería ilegal? Mire, la solución que debe haber para la lucha contra la minería ilegal, el ordenamiento de la pequeña minería y minería artesanal, discúlpeme lo que voy a decir, no verse en lo político, verse en lo técnico y lo legal. Y para eso hay que conversar con ellos. Ellos tienen la solución y del otro lado tiene que haber la solución. O sea, acá tiene que haber una coordinación, articulación en el sentido de que entiendan, por ejemplo, ¿no? Mucho se habla de la extracción de la minería ilegal o informal que hacen con mercurio. El mundo ya ha evolucionado e inclusive algunas mineras se están empleando la extracción por gravidez y que no afecte el ecosistema. Entonces, de una u otra manera se tiene que asegurar que el oro se quede en el Perú y ver la manera de cómo permitirles que ellos desarrollen el trabajo sin afectar el ecosistema. Procedimientos hay. Por ejemplo, hasta ahorita no encontramos la llave para el litio. Se lo pregunto de otra forma, entonces, ¿le parece positiva la ley aprobada por el Congreso? Prefiero no emitir opinión al respecto, porque ya no soy ministro de Estado, ¿no? Pero conoce el tema, ha sido viceministro, su opinión es valiosa. Pero vuelvo a repetirle, ¿no? Cuando acciones políticas, ¿no? Prácticamente inciden sobre una solución de un problema que desde el punto de vista técnico y legal puede tener una solución a corto plazo, yo creo que no. Esa es una solución temporal, pero no definitiva. Y lo que necesitamos acá es solución definitiva a los problemas que vienen aquejando a nuestra nación. Y eso nos lleva a pensar de que el estado de emergencia tampoco está funcionando, porque debería llevarse justamente por el planteamiento que usted está haciendo. Claro. Mire, cuando se establece un estado de emergencia en determinada zona, para el caso de Patás, y la recomendación desde el sector defensa con el Ministerio del Interior fue de que participen las Fuerzas Armadas en la zona rural. Al amparo del decreto legislativo 1095, el actuar de las Fuerzas Armadas se orienta cuando existe un grupo hostil, un grupo armado
¿no?, que viene afectando la seguridad de las personas, de la población. ¿Eso sucede en Patas? Sí. ¿Cuántos muertos han habido? 15. ¿Cuántos heridos han habido? 15. ¿Cuántas torres derribadas? 15. ¿No? ¿Está atentando contra la seguridad de la zona? Sí. ¿Hay grupos armados? Sí. Entonces, se recomendó de llevar una fuerza militar para asegurar el control territorial, tal como se hizo en Puno, tal como se hizo en el Brain, pero no hacer operaciones militares, sino acciones militares, en el sentido que la policía haga su trabajo. Las intervenciones tiene que hacer la policía con la entidad judicial correspondiente y asimismo con el Ministerio de Energía y Minas. Elevar a terrorismo a estas acciones que se vienen cometiendo, derribar torres, ingresar a minas, ¿se podría calificar así de terrorismo? Es más, voy más allá. De repente, hace poco se ha visto que han colocado una bomba con una mecha, delincuencia común. ¿Podríamos calificarlo ya de empezar de terrorismo? Porque es el mismo accionar, pero de repente con una diferente forma de pensar. Había que analizar el tipo de amenaza que está, ¿no? Si es que, por ejemplo, centrándonos en Patas, si es que verdaderamente hay actos de terror, como voladura de torres, como atentado contra las personas, atentado contra la infraestructura del Estado, estructura particular. Recordemos que así empezó el terrorismo en la zona de nuestra Sierra Central. Así empezó. Entonces, son acciones que en virtud a los escenarios que se presentan se debería tomar. Por eso vuelvo a repetir, cuando nosotros miramos hacia el norte, a la hermana República de Ecuador, vimos una decisión que fue muy dura, pero que fue necesaria. Entonces, eso dependerá de los escenarios que se presenten y de las acciones que se deben de tomar. Desde mi punto de vista particular como ciudadano, yo pienso que sí. El mensaje que se debería dar, primero conversar, primero dialogar, ver cómo se debe hacer. Para eso un estado de emergencia tiene 60 días de analizarlo. Y si no se puede dar solución a ese problema, radicalizar las medidas. Yo pienso que sí, ¿no? Porque nuestro principal objetivo debe de ser darle seguridad y tranquilidad a nuestra población. General, muchas gracias. ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, he regresado a la docencia, ¿no? Agradezco a las universidades, no voy a mencionar, para hacer ese trabajo de docencia con la cual yo me inicié en mi especialidad de gestión de riesgo y desastres y en especialidad de gobernabilidad y políticas públicas, y también dedicarme a asesorar a organizaciones con miras al 2026 para ver ¿La posibilidad de alguna curul? Eso creo que uno tiene que analizarlo, ¿no? Si uno quiere a su país como yo lo quiero, entonces creo que uno tiene que tener la seguridad de intervenir para dar solución a los problemas que necesita nuestro país, ¿no? Pero para ello uno tiene que caminar. Tiene que conocer lo que sucede en cada una de nuestras regiones para darle la solución. Y la gente en estos momentos lo que clama, y es su prioridad número uno, es la seguridad ciudadana. Perfecto. Y creo que sobre eso uno debe de trazar el objetivo para darle tranquilidad a nuestra población. Perfecto, nos queda claro, va a ser candidato entonces. Yo no puedo afirmar ni negar algo que todavía no he materializado. Perfecto, general. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes por la oportunidad de estar acá. Ok, nosotros volvemos luego de un corte con Omar Aguapara, secretario general.